Hola organismos vivos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de física. ¡Empecemos! Y bien, seguimos aquí con nuestro curso de mecánica clásica, este es el segundo vídeo, ¿vale? Y hoy vamos a hablar de la cinemática en R3, ¿sí? De toda la cinemática. No la voy a explicar detalladamente lo que significa cada cosa, obviamente, ¿vale? Porque para eso ya tenéis en mi canal efectivamente un vídeo, bueno, no un vídeo, sino una lista de reproducción de física general, eso es física general, ¿vale? Hoy nos vamos a centrar en de dónde salen estas cosas, ¿vale? Y en lo que va a ser práctico para nosotros. Entonces, en el vídeo anterior, que tenéis que verlo para entenderlo, lo tenéis aquí, explicamos lo que era ¿no? el vector de posición y los distintos sistemas de coordenadas y las distintas coordenadas que vamos a manejar, con las que tenéis que estar familiarizados, que son cartesianas, cilíndricas y esféricas, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez familiarizados con estas coordenadas, por fin podemos pasar a la cinemática en R3. Bien. Vamos a definir dos conceptos. Vamos a definir el concepto de velocidad y el concepto de aceleración de manera inmediata. La velocidad se define como la derivada del vector posición respecto al tiempo. ¿Vale? Esto significa igual por definición. Estos dos puntitos delante. ¿Vale? Sencillo, ¿no? Esta definición la conocéis, pero ahora vamos a usar también una notación nueva que ya utilicé yo en su día adelantándome, que es poner un puntito encima del vector, ¿vale? O encima de lo que sea, que esto significa derivada respecto al tiempo, ¿vale? Si pusiera dos puntitos significa derivada dos veces respecto al tiempo. Bien. Y obviamente, ¿no? Como el vector de posición, ¿no? Se puede escribir de muchas formas, pues ahora veremos qué implicaciones tiene esto, ¿vale? Después vamos a definir también de forma inmediata la aceleración como la derivada del vector velocidad, ¿vale? Por tanto, esto es la derivada respecto al tiempo de la derivada del vector posición respecto al tiempo, o sea, la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, ¿vale? O sea, vamos a poner R dos puntitos, ¿vale? Que es lo mismo que V puntito, ¿de acuerdo? Obvio, ¿no? Estos conceptos los tenéis que conocer ya si estáis en segundo de carrera. Bien, vale, entonces ahora vamos a ver, ¿sí? Cómo es la velocidad y la aceleración de una partícula en coordenadas cartesianas, ¿vale? Entonces, en coordenadas cartesianas, yo tengo un vector de posición en el que tengo unas componentes en X que dependen del tiempo, unas componentes en Y que dependen del tiempo, y unas componentes en Z que dependen del tiempo. Es decir, el vector es a la vez una función del tiempo, ¿vale? Mi parámetro aquí va a ser el tiempo. Es decir, voy a estudiar cómo cambian las coordenadas con respecto al tiempo. Bien. Entonces, si yo quiero medir la velocidad de esa misma partícula, ¿vale? ¿Sí? Yo sé que, bueno, esto por supuesto es lo mismo, ¿no? Que la suma de cada componente por cada vector de la base, ¿vale? Desde y igual a 1 hasta 3, ¿no? O sea, x1 por e1 más x2 por e2 más x3 por e3. O sea, aquí le llama x1, x2 y x3 en lugar de x y z, es lo mismo, ¿vale? Bien, yo les prefiero llamar así de momento, pero bueno, luego igual lo cambio. Entonces, la velocidad, ¿vale? Obviamente es la derivada respecto al tiempo del vector de posición, que lo hemos definido así, ¿vale? Desde y igual a 1 hasta 3 de x sub i por e sub i, ¿vale? Entonces, la derivada de la suma de las derivadas, es una operación lineal. Entonces, sale el sumando, ¿vale? Y tenemos la derivada, la suma de las derivadas, ¿vale? La suma de las derivadas temporales de cada x sub i por los e sub... Porque esto qué sería, esto es un producto, ¿no? Es derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces tenemos derivada de la componente por el vector unitario, más la componente por la derivada del vector unitario. ¿Pero qué pasa? Que los vectores unitarios en coordenadas cartesianas son constantes, como vimos ayer, ¿vale? Es decir, si mi sistema de referencia está quieto, que los van a estar de momento los que estamos considerando, ¿vale? Lo único que se está moviendo es la partícula. Vale, si mi sistema de coordenadas está quieto, ¿sí? Fijaos que yo puedo, en cada momento, ¿no? Yo tengo aquí la misma base de vectores. Esto me es indiferente, ¿no? Lo que cambian será la componente respecto a cada vector, ¿de acuerdo? Pero, o sea, si esta partícula se mueve en esta trayectoria, obviamente va a cambiar la componente en X, la componente en Y y la componente en Z. Pero los vectores unitarios no. Sin embargo, en coordenadas curvilíneas sí, ¿vale? Porque en coordenadas curvilíneas, ¿vale? Ya no tendríamos aquí, ¿no? Por ejemplo, en una circunferencia,
tendríamos aquí un vector unitario en esta dirección distinto, en esta distinto y en esta distinto, ¿vale? Pero en cartesianas no, en cartesianas es la misma base. Pero aquí, como los vectores unitarios se ponen en el extremo, no son tangentes todo el rato a la curva, si la curva cambia, efectivamente no son constantes. Vale, ¿qué pasa entonces? Que estos vectores, los cartesianos, son constantes, por tanto la derivada es 0, con lo cual este término se anula y nos queda así. Entonces, a la derivada de cada componente, ¿sí? Lo vamos a llamar velocidad en ese componente, ¿sí? Y a esto lo vamos a llamar v sub i, es decir, v1, v2, v3, o vx, vi y vz. ¿Vale? Entonces lo vamos a llamar la suma, ¿vale?, de v sub i por e sub i. ¿Vale? Con la aceleración ocurre exactamente lo mismo, ¿vale? La aceleración es la segunda derivada temporal, ¿vale? ¿Sí? Ya no pongo los índices, se sobreentiende. Entonces, como es una operación, como es un operador lineal también, entra dentro del sumando y el sumando sale fuera. Entonces tenemos la derivada dos veces, ¿no? La derivada dos veces respecto al tiempo de x sub i por cada vector de la base, ¿no? Y esto, como sigue siendo constante, pues igual. Y a esto lo vamos a llamar a sub i. Entonces esto va a ser la suma de las aceleraciones por sus componentes. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es toda la cinemática en coordenadas cartesianas. Vamos a tener tres componentes para la velocidad, vx, vi y vz, que van a venir dadas por la derivada de la componente cartesiana correspondiente. Vx va a ser x punto, vi va a ser y punto y vz va a ser z punto. Y tres componentes de la aceleración, ¿no?, que van a ser x dos puntos, la aceleración en y, que va a ser y dos puntos, y la aceleración en z, que va a ser z dos puntos. Bien. Entonces, si estudiamos el problema en coordenadas cartesianas, ¿vale? Hombre, puede ser que la aceleración sea 0, entonces la velocidad es constante, pero ya no vamos a entrar en qué tipo de movimiento es. Estas son deducciones que tenéis que sacar vosotros. Si la aceleración es 0, obviamente la velocidad va a ser constante en cada componente y constante como vector. Entonces, tenéis que estudiar, ¿no?, ese tipo de cosas, ¿no? Si la velocidad es 0, la posición es constante, obviamente, ¿no? Si la aceleración es constante, ¿no?, bueno, pues no hay celeridad, entonces está uniformemente acelerado o tal. Entonces vamos a tener que estudiar esta serie de cosas, ¿no? Pero esto ya lo estudiáis vosotros por separado, porque yo ya discutí esto en mi lista de reproducción de física general, ¿vale? Bien, pensaba ahora hacer un cambio de coordenadas y tal, pero eso lo vamos a dejar para el siguiente vídeo, ¿vale? Para no saturar la cabeza. Entonces vamos a ver ahora, ¿no?, cómo podemos nosotros hallar la posición de un cuerpo, conocida su velocidad, conocida su aceleración. Pues obviamente, ¿no?, como hemos definido, voy a ponerme aquí, ¿vale? Como hemos definido el vector, como hemos definido el vector velocidad, ¿no?, como la derivada temporal del vector posición, y el vector aceleración como la derivada temporal del vector velocidad o la derivada temporal segunda del vector de posición, ¿de acuerdo? Podemos sacar las siguientes conclusiones. Vale. Si yo tengo esta relación, que es una ecuación, obviamente, ¿no?, en la que yo desconozco la posición de un cuerpo, pero conozco su función de velocidad, es decir, yo conozco, ¿no?, conozco la velocidad en función del tiempo, conozco esta función, puedo hallar la posición. ¿Por qué? Porque esto, ¿en qué se convierte? Esto se convierte en una función del tiempo igualada a la derivada temporal de otra función del tiempo. Entonces, esto es una ecuación diferencial, ¿vale? Esto es una ecuación diferencial de primer orden, ordinaria, ¿vale? Igual todavía no habéis visto ecuaciones diferenciales, las veréis por este curso, supongo, ¿vale? Y es una ecuación diferencial que se llama ecuación de variables separadas, ¿vale? Y que es muy sencillita de resolver. En el curso anterior, en lugar de explicar expliqué el método, pero desde un punto de vista más, menos matemático, ¿no? Que es, digamos, multiplicar, diferencial, etcétera. No va por ahí, porque vamos a entender esto como un operador, ¿vale? Entonces, esto es un operador que está actuando sobre esto y nos está devolviendo otra función. ¿Cómo resuelvo esta función? Pues paso aquí todas las magnitudes que dependen de la velocidad, ¿vale? Vamos a considerar y integro, ¿vale? Entonces, ¿qué obtengo? Pues obtengo que la posición será la integral de la función de velocidad. En este caso, es como si pasase multiplicando el diferencial de tiempo, pero sin hacerlo, porque en matemáticas nos lo impiden. Entre una posición inicial
y una posición final, ¿vale? La posición se obtiene así, ¿vale? Resolviendo esta ecuación diferencial ordinaria de variables separadas. Pero esto es si conocemos la función de velocidad. Obviamente, si no la conocemos y no conocemos la posición, pues no tenemos información. Pero puede ser, ¿no?, que nosotros hagamos un estudio de las fuerzas y que, como sabéis por la segunda ley de Newton, que ya explicaremos más adelante, conozcamos la aceleración, ¿verdad? Bien, pues si conocemos la aceleración, ¿qué ocurre? ¿Vale? Pues conocida la aceleración, ¿vale? Conocida la aceleración, podemos hacer el mismo truco que hemos hecho ahora con la velocidad. Coño, como la velocidad es la derivada temporal de la aceleración, esto es lo mismo, entonces puedo obtener la función de velocidad integrando, antes había puesto entre posición inicial y final, perdón, era entre tiempo inicial y tiempo final, ¿sí? La aceleración, la función que conozcamos. Entonces luego ya conocemos la función de velocidad y podemos hacerla aquí otra vez, ¿vale? Y conocemos la posición integrando, ¿vale?, la función de velocidad, que será integrar, ¿verdad?, desde tiempo inicial hasta tiempo final, la integral entre tiempo inicial hasta tiempo final de la aceleración respecto al tiempo dos veces, o sea, se resuelve con una integral doble, ¿de acuerdo? Pero que no os asusten estas cosas. Esto es si conocemos obviamente estas funciones. Ahora bien, vamos a suponer unos casos triviales y ya dejamos el vídeo, ¿vale? En el caso en el que la velocidad es constante, bueno, es un caso muy trivial, ¿de acuerdo? El caso en el que la velocidad es constante, por cierto, podría depender la aceleración o la velocidad de otras variables que no fuesen el tiempo, pero bueno, no vamos a meternos en esos casos tan raros, ¿vale? Vale, pues vamos a suponer, si la velocidad es constante, obviamente vamos a estar en un movimiento rectilíneo uniforme, y entonces, pues integrando, ¿no?, como habíamos dicho, esto sería el vector velocidad diferencial de tiempo inicial y tiempo final. Obviamente, como esto es constante, ¿no?, esto sale fuera en la integral. Entonces me queda el vector velocidad, ¿de acuerdo?, por el tiempo, ¿vale? Bueno, por el tiempo menos el tiempo inicial. O sea, es la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme que conocéis de toda la vida, ¿no? Ahora, si la aceleración es constante, ¿verdad?, ¿qué pasa? Bueno, pues entonces la velocidad le va a ocurrir lo mismo que a la posición, integrando, ¿no?, como hemos visto antes, aceleración por tiempo menos tiempo inicial, ¿sí? Y a la posición habrá que integrar esto, como la aceleración es constante, sale fuera de la integral, ¿vale? Y aquí es una función elevada a 1, pues se le eleva a un exponente más, tiempo menos tiempo inicial al cuadrado, partido por 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Más, obviamente, el valor inicial de la velocidad, ¿no? Entonces, más el valor inicial de la velocidad por el tiempo, ¿sí? Y esto es, perdón, este sería el incremento del vector posición, incremento del vector, ¿por qué? Esto pasaría restando aquí, ¿no? Y entonces tendríamos R igual a R inicial, más velocidad inicial por el tiempo. Bueno, no me enrollo más porque esto lo expliqué de todas formas, aunque sin explicar el método de resolución de esta ecuación en otro vídeo. Así que nada, eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales. Como los átomos comparten sus electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos!